Inicio este conversatorio con el tema de obligaciones y deberes de los sujetos activos y pasivos del Código Orgánico Tributario, así como sus procedimientos y sanciones. En la Gaceta Oficial 6507 del año 2020 se crea una reforma del Código Orgánico Tributario mediante decreto con rango, valor y fuerza de ley, derogando algunos artículos de la Gaceta Oficial 6152 del 18 de noviembre del 2014. En este tema vamos a mencionar que el artículo 18 tipifica al sujeto activo de la obligación tributaria como el ente público acreedor del tributo. Según el Código Orgánico Tributario, aquellos sujetos activos tienen la capacidad de imponer la obligación tributaria y fiscal a otros contribuyentes. Generalmente son las autoridades tributarias, la administración tributaria nacional o local. Estas autoridades tienen una serie de obligaciones, responsabilidades que deben cumplir, algunas de las cuales podemos incluir como la recaudación de impuestos. Es la principal responsabilidad de las autoridades tributarias. Estos deben asegurarse de recolectar los impuestos adeudados por los contribuyentes de manera oportuna y eficiente. Ejecutar fiscalizaciones y control. Las autoridades tributarias están encargadas de verificar que los contribuyentes cumplan con obligaciones fiscales. Esto implica la realización de auditoría, inspecciones y otras actividades de control para asegurar el cumplimiento de las leyes tributarias. Asistencia y orientación. Deben proporcionar asistencia y orientación a los contribuyentes para ayudarles a entender y a cumplir con las obligaciones a través de emisión de guías, manuales y la prestación de servicios de manera directa al contribuyente. Aplicación de sanciones. Las autoridades tributarias tienen la facultad de imponer sanciones a los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales. Estas sanciones pueden incluir multas, recargos e incluso acciones legales. Deben hacer promoción de la cultura tributaria. Las autoridades tributarias tienen la responsabilidad de promover una cultura tributaria sólida y responsable entre los contribuyentes y la sociedad en general. Esto implica hacer campañas de educación y concientización sobre la importancia con las obligaciones fiscales. Dentro de las obligaciones del sujeto pasivo, podemos decir que son aquellos que tienen la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, pagar impuestos y cumplir otras obligaciones tributarias. Las obligaciones de los sujetos pasivos, según el COT, lo podemos tipificar en el artículo, según la característica, en el artículo 19, donde menciona que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Dentro de las obligaciones podemos mencionar el pago de los impuestos. Los sujetos pasivos tienen la obligación principal de pagar los impuestos que correspondan según la normativa fiscal vigente. Esto implica calcular correctamente los montos adeudados, presentar declaraciones tributarias en tiempos,
realizar los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos, según los calendarios fiscales del momento. Deben llevar registros contables. Los contribuyentes suelen estar obligados a llevar registros contables adecuados. Su contabilidad debe estar al día con los principios contables y fiscales aplicables. Esto es fundamental para poder determinar correctamente la base imponible y cumplir con las obligaciones de presentación de informes. Cumplir con obligaciones formales. Además del pago de impuestos, los sujetos pasivos deben cumplir con una serie de obligaciones formales, como presentar declaraciones tributarias periódicas, proporcionar información solicitada por las autoridades fiscales y cumplir con los requisitos de retención y o percepción de impuestos cuando correspondan, así como de cooperar con las autoridades fiscales. Los contribuyentes tienen la obligación de cooperar con las autoridades fiscales durante los procesos de fiscalización, proporcionando la información solicitada de manera oportuna y veraz, y facilitar los accesos a los registros contables y documentos relevantes. Deben actualizar datos ante el ente regulador o tributario. Es responsabilidad de los contribuyentes mantener actualizados sus datos con las autoridades tributarias, incluyendo cambios en la estructura empresarial, domicilio fiscal, representante legal, entre otros. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. Los sujetos pasivos deben cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la tributación, incluyendo las normas sobre retenciones de impuestos, facturaciones electrónicas y otra regulación específica aplicable a la actividad económica. Dentro de las obligaciones del sujeto activo, quede pendiente de informar sobre la administración de los recursos. Estos deben administrar de manera eficiente los recursos financieros y humanos asignados para el cumplimiento de sus funciones. Esto incluye la gestión del presupuesto, la contratación de personal capacitado y la implementación del sistema de gestión adecuado. Desde el artículo 155 del COT podemos ampliar más esta información de las obligaciones y de los deberes formales de los contribuyentes, tanto los responsables y los terceros. Para hacer mención y hacer un repaso de los deberes de los sujetos pasivos, hemos hablado del deber de la colaboración, el deber de presentar las declaraciones tributarias, el deber de pagar los impuestos. Es importantísimo que la obligación de pagar los impuestos según la norma fiscal vigente y calculada correctamente para evitar evasiones ilícitos o extemporaneidad en los pagos. Deben llevarse correctamente los registros contables, de manera que se pueda tener una revisión idónea y aplicable a registros y principios contables y fiscales. Deben mantenerse actualizados los datos ante el ente regulador o tributarista o autoridades tributarias. Cumplir con disposiciones legales y reglamentarias. Como lo mencioné anteriormente, deben cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con tributación, incluyendo las normas sobre retenciones de impuestos y facturaciones electrónicas y cualquier otra regulación específica. Deben conservarse los documentos, ya que hay un tiempo que el comercio debe de mantener
en custodia en un sitio seguro los documentos que soportan toda la operatividad comercial durante los últimos 10 años, según como está establecido en el Código Orgánico Tributario. Y los deberes para los sujetos activos, como lo mencioné anteriormente, dentro de las obligaciones, tenemos la recaudación de los impuestos como principal responsabilidad, la fiscalización y el control, en donde ellos pueden verificar que los contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales, así como la asistencia y orientación para dar soporte al contribuyente y evitar evasiones, evitar que no se recauden porque el contribuyente pues no está bien asistido. La aplicación de sanciones. Las autoridades tributarias, como lo mencioné también, tienen la facultad de imponer sanciones a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales. Administrar los recursos, tal como se los comenté, administrar eficientemente los recursos para una idoneidad en sus funciones. Luego de este pequeño esbozo de lo que corresponde a las obligaciones y deberes de los registros y actualización de la información, de la presentación, declaración y pago y cumplimiento de las obligaciones formales, tanto de los sujetos activos y pasivos, de la conservación de documentos por parte del sujeto pasivo, de brindar asistencia y orientación al contribuyente, de parte del sujeto activo, de facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, de actuar con veracidad y buena fe, eso en cuanto al sujeto activo y pasivo, y respetar los derechos del contribuyente. Podemos hacer este resumen de los deberes y de las obligaciones de los sujetos activos y pasivos. Ahora paso a dar un pequeño comentario de los procedimientos y las sanciones según el Código Orgánico Tributario, donde podemos establecer que los procedimientos y las sanciones varían según la legislación. Suelen incluirse disposiciones comunes relacionadas con la fiscalización, la determinación de deudas tributarias, el incumplimiento de obligaciones formales y el cumplimiento de las informaciones de las obligaciones formales. Podemos establecer que los procedimientos a seguir ante una revisión para un ente o un contribuyente nace desde la fiscalización como primer paso de un procedimiento revisorio ante un contribuyente, ya sea persona jurídica o persona natural. Las autoridades tributarias tienen la facultad de llevar a cabo auditorías, inspecciones y otros procedimientos de fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como la determinación de la deuda tributaria. Durante el proceso de fiscalización, las autoridades pueden determinar la deuda tributaria calculando los impuestos adeudados, así como los intereses y multas aplicables. Importante que se esté pendiente, ya que el fiscal, en la fiscalización, valga la redundancia, la fiscalización se va a partir de cero y se va a comparar con la declaración hecha por el contribuyente y de ahí nacen las diferencias y de ahí nacerán
los impuestos adeudados realmente y los intereses y multas aplicables por parte del ente fiscalizador para que el contribuyente cancele. A partir de esta determinación de la deuda viene la notificación. Las autoridades deben notificar al contribuyente sobre los resultados de la fiscalización y la determinación de la deuda tributaria, proporcionando oportunidad para impugnar dicha determinación y ejercer su derecho a la defensa. Luego vendría el recurso administrativo. Los recursos administrativos suelen darse ante los contribuyentes y es la posibilidad de interponer un recurso administrativo como reclamación o recurso de reconsideración ante las autoridades tributarias para impugnar la decisión relacionada con la determinación de la deuda tributaria surgida en la fiscalización. Y por último, tenemos un recurso judicial. En caso de desacuerdo con la resolución de los recursos administrativos, los contribuyentes pueden recurrir a la vía judicial para impugnar las decisiones de las autoridades tributarias. Luego de este procedimiento vendrán las sanciones, multas, en donde las autoridades tributarias pueden imponer multas a los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales, ya sea por no presentar declaraciones tributarias, presentar información incorrecta o inexacta o por u otras infracciones tributarias. Luego tenemos los recargos e intereses. En caso de retraso en el pago de impuestos, los contribuyentes pueden estar sujetos a recargos e intereses por mora, lo cual se calcula sobre la base de la deuda tributaria. La suspensión de beneficios fiscales. En algunos casos, las autoridades pueden suspender o revocar los beneficios fiscales otorgados a los contribuyentes que por alguna razón incumplan. La inhabilitación. Esto sucede ante situaciones graves de incumplimiento o evasión fiscal. Pueden imponer la inhabilitación temporal o permanente para ejercer ciertas actividades comerciales o profesionales. Y las acciones penales. Las acciones penales es el caso de fraude fiscal o evasión tributaria. Los contribuyentes pueden enfrentar acciones penales que pueden resultar de sanciones penales incluyendo multas y pena de prisión. Voy a dar unos artículos donde se establece a partir del artículo 100, los ilícitos tributarios relacionados con el deber de inscribirse ante la administración tributaria. En este artículo tenemos dos numerales que se sancionan. Uno, por no inscribirse en el registro de la administración tributaria, y el segundo numeral sería el de inscribirse en la administración tributaria pero fuera del plazo establecido. Allí se mencionan las sanciones y el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que establecerá el ente fiscalizador o que ya el Código Orgánico Tributario tiene establecido para la sanción. También podemos mencionar en el 101 el ilícito por el que está relacionado con el deber de emitir y entregar o exigir facturas u otro documento.
Dentro de los numerales podemos mencionar el de no emitir facturas u otro documento obligatorio o emitirlos en un medio no autorizado por la norma tributaria. Están establecidas las sanciones y en cuanto a la multa equivalente a una cantidad en función de la moneda de mayor valor. En el 102 también podemos, en el 102 también se consideran ilícitos tributarios formales los relacionados con el deber de llevar libros y registros contables y todos los demás libros y registros especiales. Es largo, pueden ampliar toda la cantidad de normas que se deben cumplir para evitar ser sancionados, sancionados incluso con clausura de oficinas, de locales, por días continuos y con multas. 100 veces el tipo de cambio, por ejemplo. El 103 también el ilícito tributario formal relacionado con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones. A partir del 100 en adelante, como les comenté, aparecen las sanciones de los deberes formales incumplidos o cumplidos pero que no cumplen con lo establecido en las referidas normas o en el referido articulado. En el 104 encontramos ilícito tributario formal relacionado con el cumplimiento del deber de permitir el control de la administración tributaria. En el 105 tenemos el 106 y hay una cantidad, una cantidad de sanciones por los ilícitos. Tenemos en el 105 ilícito tributario relacionado con el deber de informar y comparecer ante la administración tributaria. Menciona que el no notificar a la administración tributaria las compensaciones y cesiones en los términos establecidos. Proporcionar a la administración tributaria información falsa o errada. No comparecer ante la administración tributaria cuando ésta lo solicite, salvo que existan causas justificadas. Como lo comento, son sancionados con multas equivalentes a 100 veces el tipo de cambio oficial. Dependiendo del ilícito, va acompañada la multa con cierres de los locales, pero sobre todo las multas son bien onerosas. 106, tenemos el 107 de actividades sometidas a autorización. Tenemos que ciertas actividades hay que solicitar permiso, el incumplimiento de cualquier otro deber que no esté tipificado en el código orgánico directamente, viene a apalancarse con el artículo 108 que habla, que menciona que será sancionado lo que no esté establecido en las leyes o demás normas o en esta norma. Y con 100 veces el tipo de cambio oficial. 108 es el más amplio porque abarca lo que no está escrito en un artículo directamente. Con esto finalizo mencionando estas sanciones, viendo que el Código Orgánico Tributario y las reformas son bien orientadas hacia la recaudación, bien por vía contribución directa del contribuyente o vía sanciones por incumplimientos o por ilícitos tributarios. Muchísimas gracias.